una jeringa de 20 mililitros. Bien, así es como lo perfundo. Y después coloco igual por inmersión el pulmón en un recipiente con formol al 10%. ¿Qué quiere decir esto? Que el pulmón se va a fijar de adentro a afuera y de afuera a adentro, puesto que primero le inoculé y después lo sumergí, entonces la fijación entra en ambos sentidos, ¿sí? Cuando yo tengo un segmento de intestino delgado o intestino grueso, yo puedo ocluir, o sea, amarrar con una cinta un extremo del intestino y como el intestino tiene una luz, igual le pongo una jeringa con fórmula al 10% y luego igual ocluyo el otro extremo, o sea, como si amarrara un dulce por ambos extremos. Entonces ahí lo perfundí, pero de la misma manera, aunque lo perfundo, lo coloco en un recipiente con formol por inmersión. O sea que no, esa técnica no es muy recomendable porque de todo se tiene que hacer por inmersión. No, sí se hace. O sea, si tengo un pulmón de una autopsia completo, sí se hace. De hecho, se hacen rutinariamente porque es mucha cantidad de tejido lo que tengo que fijar. Ya dijimos cuál es el tiempo que demoramos o cuál es el tiempo que se requiere para que una muestra se fije. Habíamos dicho que dependía de su tamaño. Que dependía del tamaño y del tejido. Y en tiempo, ¿cómo lo puedo cuantificar? Una ¿En días? muestra pequeña de 6 a 8 horas. Una muestra pequeña, 6 a 8 horas. Pero si tengo un órgano completo, pueden ser 24 A 48 a 48 horas para algunas estructuras. Pero también puedo tener el cerebro completo y son 15 días. ¿Sí? Bien. Entonces, el tiempo en el que se lleve a cabo el proceso sí varía mucho de acuerdo a la cantidad de tejido y al tipo de órgano que voy a conservar. ¿De Doctora, acuerdo? si dejo de Mande. más tiempo el tejido en la solución fijadora, ¿se puede dañar al tejido? No. O sea, dependiendo de qué tanto tiempo me estés diciendo, ¿verdad? ¿Cuánto? ¿Una semana? No pasa nada. 2 semanas no pasa nada. ¿Sí? Sí, Que doctora. cuando uno maneja el tejido, una vez que yo hago el muestreo correspondiente, de todos modos coloco en formol el resto del tejido que no entró a proceso. ¿Sí? La fijación es la conservación de un tejido en forma adecuada para hacer un estudio. Puede ser un estudio histopatológico, puede ser un corte histológico de enseñanza, puede ser un corte de un proyecto de investigación, puede ser un corte de un estudio de autopsia. O sea, hay diferentes modalidades para las que requiero la preparación de un tejido. Y el primer paso con el que voy a empezar es la fijación. ¿Traducida a qué? A la forma ideal en la que voy a conservar la muestra. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Bien, ya tengo en fijación adecuada la muestra. Una vez que tengo fijada la muestra, tengo que muestrear. Por ejemplo, si tengo una cantidad pequeña de tejido, la coloco en un pequeño recipiente metálico de plástico con la identificación correspondiente. Es muy importante tener bien identificada una muestra, porque si es una muestra pequeña del estómago, como mencionamos, únicamente voy a generar un bloque de parafina. Pero si estamos hablando de un riñón y de ese riñón yo tomé muestras con referencia anatómica de polo superior, polo medio, polo inferior, cálices, uretero, entonces la cantidad de muestras que tengo es mayor. ¿Sí?
Del mismo riñón puedo tener 8, 15, 20 muestras, ¿sí? Por lo tanto, debo tener bien identificado el tejido. ¿Qué seguiría cuando ya tengo una variedad de tejidos bien identificados en el recipiente adecuado? ¿Qué seguiría hacer? La inclusión y el corte con el micrótomo, ¿no? No, ya lo fijé, ¿Su ya lo deshidratación? muestré. Sigue deshidratarlo, exactamente. Sigue deshidratar el tejido. La deshidratación se puede hacer en forma manual o en forma automatizada. Si la hago en forma automatizada, la hago en un equipo médico que se llama Histokinet. Si lo hago en forma automatizada, pero puede ser en forma manual. ¿Cómo empieza el proceso de deshidratación? ¿Qué requiero? ¿Quién me dice? Pues yo leí que se podría ir deshidratando si se sumergía la muestra en concentraciones de alcohol en forma acreciente, o sea, de menos a más. De menos a mayor, de menor a mayor concentración. ¿Y qué más? A ver, ¿qué más se te ocurre que podamos incluir? A ver. Está muy bien lo que estás mencionando de los alcoholes, pero ¿qué más podemos agregar a eso? También mencionaba que había otra sustancia como, que era como un etanol y parafina, algo así. El silano. Sí, ese. Bueno, pero ¿cómo empezaría el proceso de deshidratación? ¿Cómo empezaría? Bueno, ahí en el libro Nadie. mencionaba de que al meter el tejido en soluciones acuosas de etanol en concentraciones crecientes, como usted mencionó, Sí. se hacía hasta llegar al anhídrido. Después de eso se sumergía en un líquido miscible en etanol y parafina, que ponía como ejemplo el más usado era el sileno. Ujú. Muy bien. ¿Qué más? Después de que se le iba el sileno, se le iba a sumergir en parafina líquida, que iba a ser un intercambio entre sileno y parafina líquida, que al enfriarse, la parafina se iba a solidificar junto con el tejido. Bueno, vale, vámonos por partes. Ujú. El proceso de deshidratación utiliza diferentes soluciones. Vamos a poner en cantidad, recipientes en cantidad de 1 litro, ¿sí? Y el proceso básico estándar es aproximadamente de 12 pasos. Cada paso es por 1 hora. Entonces, los 2 primeros pasos del proceso son formol al 10%. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestros 2 primeros recipientes tienen formol al 10%. Y cada uno de los recipientes va a ser utilizado durante 1 hora. O sea, en los 2 primeros formoles irían 2 horas, ¿verdad? Bien. Se continúa con 3 soluciones. O sea, los 3 siguientes recipientes van a contener alcohol de 96 grados. Luego, otros 3 recipientes van a contener alcohol absoluto, que es alcohol anhidro o alcohol etílico.
que es un alcohol de mayor concentración. Si hacemos unas cuentas entre los formoles y los dos alcoholes, llevamos 8 horas de proceso, ¿verdad? Después del alcohol absoluto, vienen 2 recipientes más y ambos tienen gileno. Y los últimos 2 pasos son parafina. Y se completa de cada recipiente en tiempo 12 horas. Este proceso en la rutina de trabajo inicia generalmente a las 6 o 7 de la tarde para aprovechar toda la noche y que en la mañana, cuando empieza la rutina de trabajo a las 7, haya terminado el proceso. Ahora, nosotros utilizamos a esa concentración 96 y absoluto. Entre más concentrado es el alcohol, obviamente es más caro. Y en algunos sitios no lo usan así. En algunos sitios usan alcohol de 60, dos alcoholes, 2 alcoholes de 70 y 2 de 96. No es lo ideal porque el alcohol es un deshidratante y si yo no lo uso en una concentración adecuada, pues seguramente no estoy deshidratando bien. Por lógica, ¿verdad? En cambio, si pongo 3 de 96 y 3 absolutos aquí en la región donde hace mucho calor, pues obviamente la deshidratación es más efectiva. Si yo utilizo alcoholes de muy baja concentración, cuando aquí andamos a 40 grados, pues para empezar el alcohol se volatiliza, ¿verdad? Entonces a lo mejor cuando llegue la solución, cuando llegue el proceso, a esa solución en lugar de tener 1 litro, voy a tener 500 mililitros. Por lo tanto, tampoco estoy deshidratando bien. Y luego vienen los 2 gilenos que actúan como solución aclarante. 1 hora en cada uno y por último, la parafina. La parafina también, por nuestras condiciones de clima, debe ser una parafina muy buena. ¿Por qué? Pues porque a la hora que solidifique la parafina debe hacerlo perfectamente. Y volvemos a la situación de nuestro clima. Si nosotros no tenemos una parafina adecuada, tampoco hacemos un buen proceso. La parafina debe tener un punto de fusión entre 56 y 60 grados. Debe ser purificada. Y debe ser de preferencia en escamas. Cuando yo cumplo esta rutina de deshidratación en condición ideal, con las soluciones que mencionamos, en el tiempo que mencionamos, termino un proceso de rutina normal. Ya sea que lo haga en forma manual, en forma manual lo tendría que hacer ahora sí que en toda la jornada del trabajo, ¿verdad? Si las jornadas del trabajo son de 8 horas, pues quiere decir que el que va en el turno matutino empieza el proceso y el que llega al turno vespertino terminará el proceso. Cuando no cuento con material automatizado. Si tengo el equipo automatizado, pues aprovecho la noche y la rutina se cumple en la mañana. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios?
¿Nadie? ¿Todo entendido? Está quedando bastante claro. Creo que sí, doctora, está quedando claro. ¿Sí? Bien. Una vez que ya tengo el tejido deshidratado, hay que elaborar un bloque de parafina. Un bloque de parafina es en forma de cúbica. Aunque el libro les menciona la elaboración del taco, Una pregunta, doctora. Es como tipo cera, ¿verdad? parafina, bueno, ustedes dicen cera, pero yo digo parafina, porque en términos médicos se dice parafina. No, sí. Nada más de que en realidad se trata como un tipo de cera. Entre comillas, ¿verdad? El nombre científico sí va a ser parafina. Pero coloquialmente se le conoce como cera. Bueno, semeja, ¿sí? Sí. Semeja, pero no es exactamente, ¿verdad? No tiene nada que ver una Una con la otra. veladora, una vela o algo con una parafina para uso en tejidos, ¿sí? Bien. La parte que sigue es elaborar, como les mencioné hace un momento, un bloque de parafina, y el bloque de parafina tiene una forma cúbica. Les mencionaba que el libro dice taco. En realidad, taco no es palabra que en lenguaje médico aplique. Cuando hablamos en lenguaje médico decimos bloque de parafina, que tiene la forma cúbica. ¿Cómo vamos a obtener esa forma cúbica para seguir con el proceso? Existe una especie de molde como semejante a un molde para brownies, pero la medida es más pequeña porque cada espacio va a ser de aproximadamente 2 por 2 centímetros. Es como tener un molde de brownie, pero no del tamaño de un brownie, sino unas cavidades de 2 por 2 centímetros. En esas cavidades, con una pinza yo voy a colocar el tejido procesado. Lo coloco hasta el fondo. Normalmente, cuando retiramos los tejidos del procesador de tejidos, después de la deshidratación, acuérdense que la parafina está fundida, lo cual quiere decir que cuando usted tome el tejido con una pinza, lleva un residuo mínimo de parafina que le va a servir como para que la muestra se detenga en el fondo del molde. Una vez que coloca el tejido en el fondo del molde, el cual queda adherido a la porción inferior del molde, agrega parafina fundida para rellenar todo lo que es el molde. O sea, como rellenarlo con la parafina fundida. Obviamente va a ocupar todos los espacios del molde, que pueden ser aproximadamente 20 o 16. Debe tener mucho cuidado en que cada uno de los espacios esté bien identificado. Y una vez que llenó u ocupó todos los espacios del molde, el molde completo lo puede colocar en una placa fría. ¿Por qué lo puede colocar en una placa fría? Porque la parafina fundida está caliente. Cuando usted toma todo el molde y lo coloca en una placa fría, la parafina se solidifica y se adhiere firmemente al Doctora, tejido. perdón que le interrumpa. Acabo de encontrar un video en YouTube rápido de 3 minutos donde está explicando visualmente cómo hacerlo. No sé si gusta que lo ponga.
Pues lo puedes poner, pero varía mucho la técnica. No sé de qué sea el video o de en dónde esté tomado. Ok. ¿Sí se puede ver bien? No lo veo, pero a ver. Sí, sí, sí. Sí, se ve. Ya. Ujú. Ep. ¿Sí? Trae pues el tejido del sitio y se coloca en un molde que previamente está calentado, se dispensa la parafina, no se llena completamente, de forma que nos permita presionar el tejido y tener el macro, pues la orientación que necesitamos, o sea, que demos la orientación al tejido que necesitamos, presionando uniformemente en toda la superficie para que quede totalmente paralelo. Luego el cassette de inclusión se coloca justo arriba, se dispensa nuevamente parafina, de forma de rellenar el cassette, se fija, luego pues el cassette se enfría a unos 4 grados, antes se coloca la identificación, de forma que quede pues allí inserta en la placa fría pues por unos minutos hasta que se enfríe completamente. Pues una vez listo se saca el molde, ya comprobamos que esté completamente duro y pues allí pues apoyándose en los bordes el tejido debería salir completamente, debería salir suavemente sin demasiada presión y podemos ver pues que ya está incluido, no tiene burbujas. Vamos a ver ahora uno de los errores comunes. Una de las cosas que debemos evitar es mover los tejidos cuando estamos solidificando porque perderemos la orientación. Luego pues si colocamos la placa caliente en el panel frío, o sea, ya solidificada en la placa caliente, perderemos también la solidificación. La pinza debe estar en un dispositivo que permita que esté caliente, porque si no, al incluirlo en la parafina, pues vamos a tener que se va a solidificar la parafina en torno a la pinza. Y bueno, tenemos que tener en cuenta pues la orientación del tejido para no equivocarnos. Fíjense que si yo tengo un borde plano y lo coloco donde hay salientes del tejido, no tendré capacidad. Muchas gracias por su atención. Listo. Entonces, en sí lo que hizo el chavo es lo que haríamos nosotros, ¿no? No, Deten- para nada. Para ¿No? nada. No, Entonces sí cambia bastante. muchísimo. Ok. No, muchísimo. Pero, O sea, eso es lo malo de ver videos. Eso es lo malo. Tú aludes que eso es lo que se hace. Pues no se hace en todos los lados. Para nada, ¿eh? Para ok. nada. De hecho, esa forma existe. Yo te diré, en el hospital yo tengo un dispensador de parafina. ¿Sabes que no lo quieren usar? Eso no sabía. Pues exactamente, por eso no es bueno andar viendo videos. En la práctica, cuando tienes tanta cantidad de tejidos, no lo haces así como tal. De hecho, esos moldes que utiliza, él lo hace en forma individual. Yo te estoy hablando de un molde que lleva 20 muestras, no una, lleva 20. ¿Por qué? Porque la carga de trabajo es muy importante. ¿Sí? La otra, él lo está haciendo con una cantidad mínima de parafina en sentido de ahorrar, pero esa cantidad mínima de parafina no le da soporte adecuado al tejido. O sea, tiene sus contras. Cuando ustedes ven un video, piensan que así se hace de rutina y no es así. O sea, todo cambia. Esa es una parte como se hace para algunas cosas, pero no para todas, no para una rutina. Sí, eso es lo Entonces, malo de las clases en línea, de que estamos utilizando los medios que tenemos en este momento. Por ejemplo, hoy nada más tenemos YouTube. No podemos ir a un hospital o ir a la universidad, al laboratorio de histología. sí, o sea, es una limitante. O sea, querer aplicar, o sea, o dar por entendido que lo que veo en un video se hace, pues primero es un error. Y lo comento porque me han dicho, por ejemplo, en otros grupos, ¿qué video nos recomienda? Yo ninguno. Lo más importante primero es que lo lea, o sea, no se hace así, primero.
No, imagínese, en forma individual, yo creo que pues no terminaríamos nunca, porque Creo no que se también hace así. va a depender en qué forma lo vaya a hacer. Por ejemplo, no va a ser la misma carga en estar en un laboratorio privado de que te llegan 5 personas cada 2 horas, cada 3 horas, que en un hospital, por ejemplo, del IMSS, de que te llegan 40 horas en 20 minutos. De que Bueno, necesitas yo hacer tengo varias cosas. laboratorio privado y no me llevan 5, me llegan como 100. Sí, Entonces, o sea, no. entonces, por así decirlo, es una persona que tiene dinero y hace sus propias pruebas, ¿verdad? Es un decir, cosa que Ujú, no. ujú. Y no Este, es cuestión de dinero. Fíjate que tampoco, una parte no de todo es cuestión de dinero. ¿Por qué? Porque a la hora de la práctica, o sea, por ejemplo, cuando usan el cassette jamás lo vas a volver a usar. El molde metálico, o sea, sirve, pero no es tan efectivo como uno esperaría. Y la otra, que toda esa técnica es así como que ahorrar, ahorrar, ahorrar. Y a veces, como yo digo siempre, lo barato sale caro. ujú. Y yo lo veo todos los días. Precisamente hoy vi cassette con tejido incluido así. ¿Sabes para qué van a servir? Para nada. Y a la paciente le tienen que volver a tomar. ¿Dónde quedó el ahorro? En ningún lugar. En ningún lado. O sea, por ahorrar en algo, resulta que yo estoy pidiendo que lo vuelvan que lo tienen que volver a hacer. Entonces, salió como que más caro. ¿Por qué? Porque otra vez pica la paciente, otra vez anestesiala, otra vez le va a doler. O sea, ¿dónde quedó el ahorro? Ujú. O sea, sale junto con pegado. Yo generalmente les aplico o yo les explico un método estándar, pero ahora sí que en presencial yo les voy haciendo, ¿verdad? ¿Cuáles son las variantes de un estándar bajo ciertas circunstancias? Ok, Ahorita lo que estamos entonces viendo es una una vez que rutina. entonces una vez que lleguemos a clases presenciales, si Dios quiere, nos puede enseñar todas esas rutinas, ¿verdad? Todo, yo se los explico siempre en salón de clases. Todo, les hago todos los dibujos, todo, paso por paso. O sea, ahorita pues estamos muy limitados, ¿verdad? Bastante, diría yo. Bastante.